Función 6. Tengo las 7 de la mañana en punto. Vamos a ver quiénes están. Está Diana Elizabeth Escobar, Camila Michel, Víctor Norman Cardosa, Olinda Yamilet, Karim Eunice, Walter Antonio, Marvin Ariel, Diana, Génesis, Carla María, Carla René. Vamos a ver, Jaime Saúl, Stephanie López Serrano, Saraí. Vamos a ver quién más. Senia, buenos días. Abril Eunice, Carla René, Stephanie, Mónica, Juan José, Jacqueline, Esmeralda, Valeria Nicole, Justin Méndez, Kaylin, Adriana, Lourdes Lisette, Iraeta Ramos, Priscila Cristabel, Stephanie, Ethel Arelí, Sofi, Valeria, Gerardo, Patti Guadalupe, Marlucy Andrea Ortiz Mejía. Bien, ahorita tengo 45 estudiantes. El día de ayer, Camila, la representante de Morfofunción, me ha hecho preguntas acerca de lo que se va a hacer el día de mañana en la clase de Morfofunción. Y hoy les explico entonces, y pues ustedes después tienen micrófono abierto para poder hacer preguntas acerca de lo que se va a hacer en la unidad, creo que es la unidad de integración 3 o 4, no estoy seguro qué unidad es. El punto es que la unidad del sistema inmunológico. Ahora miren, la unidad del sistema inmunológico consta de prácticamente 5 temas que ya se los asigné en orden. Bueno, obviamente pues Camila me ordenó, me hizo los grupos para que yo pues partiera de ahí y asignar grupos. Como ya tenían los grupos, ya estarán cuáles iban a ser los temas, pues cuando Camila me dio los grupos del grupo, bueno, grupo 1, grupo 2, grupo 3, y así los asigné, no lo hice prácticamente al azar. Primer grupo que vi, grupo 1, pues le asigné anatomía del sistema inmunológico y así sucesivamente. Entonces, ¿qué se va a hacer? Primero, me van a entregar trabajo igual, ¿verdad? Trabajo como me lo entregaron en patología, cuando me hicieron el trabajo de parasitismo intestinal. Ese trabajo no me lo van a entregar el día de la exposición, me lo van a entregar el día de la defensa, ¿sí? El día de la defensa. Es decir, para el caso, el día de mañana va a pasar el grupo 1 a las 10 de la mañana, me va solo a presentar el tema, no voy a hacer preguntas. Mañana no los voy a evaluar. Los voy a evaluar hasta la próxima clase, es decir, hasta la próxima semana. Creo que la próxima clase sería hasta el otro martes, después del día de mañana, por supuesto. Entonces, el grupo 1, que me va a defender el primer grupo, el día de mañana solo me va a presentar lo que ustedes tienen como ponencia. ¿Cuánto es el tiempo de ponencia aproximado? El tiempo de ponencia aproximado puede ser 1h15, lo que dura pues prácticamente una clase, ¿sí? Puede ser más, puede ser menos, ahí depende de usted. Número de ponentes que pueden pasar, máximo 10 estudiantes por grupo, máximo, para exposición. No lo voy a hacer al azar, ustedes elijan por grupo quiénes son los que van a pasar a exponer. Yo no voy a decir, vaya, pase fulanito, pase Serafín, a menos que yo vea pues que el que está definitivamente presentando el tema no sabe de lo que está hablando, ¿verdad? O se le ve demasiada inseguridad en el tema. Entonces lo voy a parar y bueno, entonces continúe fulanito de tal, ahí sí. Así que ustedes deben de elegir o deben, no sé cómo hacen la selección para que ustedes defiendan. Eso lo dejo a libertad de ustedes. Entonces, el día de mañana, porque la licenciada Renderos, no sé si yo le malentendí, pero la licenciada Renderos me decía el día de ayer que pedían que se cambiaran las fechas porque no estaban preparados, porque el día de mañana ustedes tienen un parcial. Vaya, mire, primero mañana no me va a defender, me va a defender hasta la otra semana. Igual, usted está defendiendo un 20%, o sea,
que si mañana le tocara que yo lo evaluara, igual, aunque tenga parcial, no hay ningún problema. No hay ningún problema porque estoy evaluando prueba intermedia, no estoy evaluando un parcial. Así que si fuese así el punto, no hubiese ningún problema. Segundo, usted ahorita es estudiante a tiempo completo. Si trabaja, bendito sea Dios que lo puede hacer. Pero va a llegar un punto en que la carrera no le va a permitir trabajar y estudiar. ¿Por qué? Porque ya vio que pasa pues prácticamente de las 7 de la mañana a las 3, 5 de la tarde metido en la facultad. Hoy por hoy no sé cómo es su forma de trabajo, lo desconozco, ¿verdad? Lo desconozco. Pero antes de la pandemia, usted entraba desde las 7 de la mañana a actividades, ¿verdad? No porque tenía que llegar antes y se iba tipo 5:30, 6 de la tarde a la facultad. Entonces, no hay excusa de que, doctor, porque yo tengo una prueba intermedia, tenemos un parcial, mejor denos más tiempo porque no nos hemos preparado. No, usted es estudiante y usted como estudiante se las va a arreglar porque para eso está estudiando, para prepararse académicamente. Así que si el caso fuese mañana que los evaluara, no hay ningún problema. Más sin embargo, por eso he dado dos fechas, una fecha de defensa y otra fecha pues de solamente de defensa de tema. En la defensa de tema le voy a preguntar a todo el grupo, nadie se me va a ir sin que no le pregunte, ¿verdad? Así que por favor preparen bien los temas. El día de mañana, por supuesto, el día de mañana usted me expone, yo no le voy a hacer ninguna pregunta, yo solo voy a ir anotando algunos aspectos como es la forma como usted se dirige al público, los ademanes que hace, si utiliza muletillas, es decir, le voy a evaluar prácticamente la técnica de exposición, ¿verdad? Si lo hace adecuadamente o no. Obviamente usted está en proceso de aprendizaje, así que usted tiene todo el derecho de poder de equivocarse a la hora de presentar, de ponerse nervioso, de repetir varias cosas, de tartamudear, está en proceso de aprendizaje y eso no le va a afectar en su nota. Le va a afectar en su nota el día que yo le pregunte dominio y conocimiento del tema. Ahí sí, si se queda callado, su nota va en detrimento. Bien, hay preguntas de lo que se va a hacer en la unidad que viene, sí o no. Bueno, entonces como yo escucho que no hay preguntas, me imagino que todo queda claro. Se los digo porque Camila me ha escrito varios correos que no estaban seguros cómo iba a ser la mecánica. Entonces por eso le dije yo a Camila, el día de mañana me voy a tomar pues los primeros 5 minutos para poderles explicar lo que van a hacer en estas exposiciones. ¿Por qué lo hago así? Mire, primero hay libertad de cátedra, porque yo puedo ahorita seguir dando clases y seguir dando clases, seguir dando clases, pero es demasiada la temática que todavía con ustedes continúo con patología y termino con ustedes en patología. Entonces, para variar un poco la mecánica de la metodología, lo hacemos así. ¿verdad? Además de esa manera, también veo más participación o estimulo más participación cosa que siempre yo ya tengo, pero bien señalados los que participan o los que preguntan siempre en clase. Ya los tengo bien medidos quiénes son. Así que por esa razón también he cambiado la metodología para estimular más la participación de parte de ustedes. Que no solo venga yo a hablar y hablar y hablar, porque prácticamente pues casi nunca tienen preguntas, ¿verdad? Bien, aquí Stephanie me pregunta, doctor, no hay ningún problema si hacemos diapositivas para el día de mañana, si hacemos diapositivas. Es que no le entiendo su pregunta, Stephanie, porque me tienen que hacer una presentación de PowerPoint. No solo van a llegar a hablar, ¿cómo se llama?, sin presentarme nada. Máxime si van a hablar de anatomía. Yo espero que ustedes, como el primer tema es anatomía y estructura del sistema inmunológico, ustedes presenten imágenes pues para decirme, bueno, este es el sistema linfático, aquí está, por ejemplo, los ganglios linfáticos a nivel supraclavicular, cuáles son, los ganglios linfáticos a nivel del tronco, los ganglios linfáticos que se encuentran a nivel, por ejemplo, de la región inguinal, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí necesito que hagan presentación. No quiero que ustedes vayan a llegar a una exposición sin presentarme nada, ¿verdad? Tienen que hacer una presentación en PowerPoint para que al menos los demás compañeros
entiendan de lo que están hablando. Es como que yo les voy a hablar ahorita de anatomía de corazón o les estoy hablando de anatomía de corazón y no les presento ninguna imagen de lo que voy a hablar. Entonces no me van a entender, ¿verdad? Entonces yo parto del hecho que ustedes me van a hacer una buena presentación mañana. No sé si le aclaro su duda, Stephanie. Ok, bien. Entonces ya que hemos aclarado esto, hoy finalizamos con el componente de anatomía macroscópica y fisiología de corazón. Yo en el transcurso de la clase les voy a ir diciendo cuáles van a ser los puntos que ustedes más énfasis van a hacer para el parcial, que si no me equivoco, creo que es este viernes, si no me equivoco, ¿verdad? Si no me equivoco. Entonces, partamos de donde nos quedamos la última vez. Bueno, en la última clase, dicho sea de paso, faltaron algunos, ¿verdad? Faltaron algunos que Doctor, lamentablemente, no porque, disculpa, no sé dígame. si ya está presentando. Muchas gracias, Juan José, ahorita. Gracias porque se me había olvidado, para serte sincero, hijo. Thank you. Un gusto. Bien. Entonces, en la última clase nos quedamos específicamente en, quiero ver, fue en esta imagen, que prácticamente en esta diapositiva, comparándola con Tórtora del libro, en Tórtora del libro sí aparece que todo este ciclo de la sangre que circula desde que entra al corazón, llega al pulmón a oxigenarse y pasa a la circulación sistémica, todo empieza en la aurícula derecha, porque aquí si ustedes ven, inicia todo en el ventrículo izquierdo, ya cuando la sangre ya ha atravesado todo el corazón. Entonces, yo les decía en la última clase, aquí es el número 1, y se lo digo porque puede ser que yo le diga en el examen, hágame un esquema cómo es el trayecto de la sangre desde que entra por la aurícula derecha hasta que sale por la arteria aorta. Entonces, recuérdese, la sangre entra ya después de que se ha utilizado por la porción superior, es decir, cabeza, miembros superiores, tronco, abdomen, miembros inferiores, y el corazón, es decir, vena cava superior, vena cava inferior y seno coronario, a donde va a entrar esta sangre no oxigenada. Entra a la aurícula derecha. De la aurícula derecha atraviesa la válvula tricúspide y va a llegar al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho va a pasar la arteria, perdón, la válvula pulmonar. ¿Para dónde? Para dirigirse a las arterias pulmonares, sangre no oxigenada. ¿Para qué? Para que éstas se oxigenen en los pulmones, se dé el intercambio de oxígeno, CO2, es decir, de sangre ya no oxigenada, es decir, sangre ya utilizada con sangre ya pues oxigenada por los alveolos pulmonares. Luego regresa por las venas pulmonares ya la sangre oxigenada al ventrículo, a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda pasa la válvula bicúspide al ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo atraviesa la válvula aórtica y pasa a toda la circulación sistémica para ir a irrigar pues la cabeza, los miembros superiores, el tórax, el abdomen, pelvis, miembros inferiores, ¿verdad? Se hace el intercambio de, como se nutre, mejor dicho, la sangre y se intercambia pues ya la sangre utilizada en los tejidos con la sangre que le está llegando y luego sigue nuevamente este proceso. Entonces esto es prácticamente el ciclo de la circulación sistémica, cómo entra al corazón y cómo se da este proceso. Le decía, su corazón está contrayéndose aproximadamente de 60 a 100 veces por minuto. ¿De qué va a depender de eso? Va a depender de su metabolismo corporal. Puede ser que el corazón de Justin tenga una frecuencia cardíaca de 88, es decir, se está contrayendo 88 veces por minuto, generando todo este proceso. Puede ser que, por ejemplo, el corazón de Abril tenga un latido, una frecuencia de 72 latidos por minuto. Entonces, igual, el corazón de Abril va a estar haciendo este ciclo 72 veces por minuto, ¿verdad? Entonces, eso es
cada ciclo, ¿verdad? Cada ciclo cardíaco, pues por minuto, aproximadamente, pues entre 60 a 100 latidos por minuto. ¿De qué va a depender eso? De una gran cantidad de factores, tanto del sistema nervioso autónomo como de drogas y de otras hormonas que ya más adelante vamos a ver. Entonces esto es prácticamente lo que yo le decía. Mire, lo mismo. Mire, aurícula derecha, válvula tricúspide, ventrículo derecho. Válvula semilunar pulmonar, arteria pulmonar, capilares pulmonares, se da el intercambio de oxígeno CO2, regresa por la vena pulmonar la sangre oxigenada, pasa a la aurícula izquierda, pasa a la válvula mitral, llega al ventrículo izquierdo, pasa a la válvula aórtica, pasa a la aorta y sus ramas y luego pues pasa toda esta sangre a la circulación sistémica hasta que regresa nuevamente por la vena cava superior, vena cava inferior y seno coronario. ¿A dónde? A la aurícula derecha, ¿verdad? Y es así como se da pues prácticamente todo este proceso. Ahora bien, hablemos ya de circulación coronaria. Fíjese bien que le acabo de explicar anteriormente cómo es el tránsito de la sangre por toda la circulación sistémica. Ya vamos a entrar más en detalle acerca de eso. Ahora hablemos de toda la circulación coronaria. Le leo la diapo. Dice, el corazón posee su propia central de abastecimiento, aquí lo está viendo, llamada sistema coronario, que provee de sangre al corazón mediante arterias coronarias. Aquí puede ver la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda, ¿verdad? Estas arterias se van ramificando, como usted puede ver aquí, tanto la coronaria derecha se ramifica, como la coronaria izquierda, mire, se empieza a pues ramificar. Se van ramificando hasta formar diminutos capilares que mantienen el corazón con el necesario aporte de sangre para funcionar correctamente. Es decir, la circulación coronaria, que mire de dónde sale de la arteria aorta ascendente, ¿verdad? De la aorta ascendente. Entonces, de la aorta ascendente sale tanto a la arteria coronaria derecha e izquierda que permiten irrigar o nutrir de sangre, oxígeno a todo el miocardio. Acuérdense que el 60% de la masa cardíaca es miocardio, es músculo. ¿Por qué razón? Porque el músculo es el que permite que se contraiga adecuadamente para poder bombear toda esa sangre a toda la circulación sistémica. Por tanto, necesita tener una buena irrigación y de esta manera, pues, se irriga, ¿verdad? Que una vez que la arteria aorta va ascendiendo, después que viene toda la sangre del ventrículo izquierdo, pasa a la arteria, pasa a la válvula aórtica, empieza esa sangre a ascender por la arteria aorta. Pero en su ascenso están estas dos ramificaciones, la coronaria derecha y la coronaria izquierda, con sus ramas para poder irrigar todo el músculo cardíaco. ¿Qué pasaría o qué sucedería si, por ejemplo, aquí, en este punto donde le estoy señalando a nivel de la arteria coronaria derecha, hay una obstrucción, ya sea por una placa de grasa o porque hay un coágulo de sangre o hay una obstrucción aquí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando la sangre traiga este trayecto a nivel de este segmento? Como va a haber una obstrucción, no va a poder irrigar toda la parte inferior del corazón. Entonces, ¿qué va a pasar? Como aquí ya no va a pasar sangre, esto ya no se va a nutrir de sangre y se va a terminar necrosando. Entonces, cuando ya el miocardio se necrosa, es lo que tenemos como infarto agudo de miocardio. Entonces, es un infarto que sucede. Un infarto puede ser que una placa de grasa obstruya algún segmento, ya sea de la arteria coronaria derecha o arteria coronaria izquierda, y cuando ya no irriga sangre en este segmento, pues se necrosa, ¿verdad? Y al necrosarse, este miocardio, este segmento, se muere, se necrosa y por tanto aquí ya no hay actividad mecánica, ¿verdad? Aquí ya no hay actividad mecánica. Por tanto, el corazón ya no está trabajando en un 100%, sino que está trabajando, por ejemplo, en un 20%, en un 30%, un 40% o un 50% o un 60%. Eso va a depender del grado del infarto del miocardio, ¿verdad? Y en la manera que sea el infarto, sea más intenso o más grande, así pues la persona por un infarto muere súbitamente o puede vivir con varios infartos anteriores.
Ahora, este esquema usted lo ve en su libro de Tórtora o en la literatura o en lo que yo les he proporcionado para que usted de ahí estudie. Las diapositivas, estas diapos, yo hoy la verdad que creo que no se las he enviado. Se las voy se la voy a enviar a Abril este día a su correo electrónico para que Abril pues me haga el favor de poderlas distribuir para que usted estudie el libro y se guíe de las diapositivas que aquí le presento, porque esto está en Tórtora. Entonces, ¿cómo es la distribución? Mire, aquí va la aorta ascendente. Aquí se la pongo. Mire, la aorta ascendente. Entonces, la aorta ascendente, yo creo que está mejor esta. Aquí podemos ver, mire, aquí va la aorta ascendente. Entonces, la aorta ascendente tiene sus dos ramas, ¿verdad? La arteria coronaria derecha, ¿sí? Y la arteria coronaria izquierda. Aquí tenemos la arteria coronaria derecha y coronaria izquierda. Notará que la arteria coronaria derecha hace dos ramificaciones principales. La rama interventricular posterior y la rama marginal. Es decir, que la arteria coronaria derecha tiene estas dos ramas importantes, pero nótese que la rama interventricular posterior está irrigando la pared posterior del corazón, es decir, la pared de atrás. Si vemos, por ejemplo, al corazón, como vemos aquí estamos viendo el corazón de frente, ¿verdad? Es decir, estamos viendo su porción anterior. Entonces, por eso aquí tengo la arteria coronaria derecha, donde tengo su rama marginal. Mire, la rama marginal está en la porción anterior. Arteria coronaria derecha, sus dos ramas. Rama marginal, que está irrigando la porción anterior del miocardio derecho, ¿verdad? Miocardio derecho. Y dijimos que hay otra rama, la rama interventricular posterior. La rama interventricular posterior, aquí se le enseño, aquí va la arteria coronaria derecha, aquí está, va a irrigar la parte anterior del corazón derecho, la rama marginal, pero la interventricular posterior se va en sentido posterior, es decir, hacia atrás del corazón, la parte que usted no ve. Entonces la interventricular posterior está irrigando, como bien lo dice, la porción posterior del corazón, es decir, la porción de atrás del corazón, ¿verdad? La porción de atrás. Entonces aquí tengo la rama interventricular posterior. Por eso tengo aquí la arteria coronaria derecha, las dos ramas principales, la interventricular y la rama marginal. Por otro lado, la arteria coronaria izquierda, aquí tengo la arteria coronaria izquierda, vemos, tiene dos ramas. La rama interventricular anterior y la rama circunfleja. Obvio, ¿verdad? Como es la rama interventricular anterior, va a irrigar la porción, valga la redundancia, anterior, es decir, la porción de adelante del corazón, la porción que usted normalmente ve, si lo ve pues en un dibujo anatómico. Y la rama circunfleja está irrigando la porción posterior, es decir, la porción de atrás del miocardio. Aquí está, mire, aquí tengo la arteria coronaria izquierda, aquí tengo la arteria interventricular anterior, está irrigando la porción anterior del lado izquierdo del corazón, ¿sí? Ahí puede ver cómo esta se distribuye. Y notará que en la ramificación aquí va la rama circunfleja, mire, la rama circunfleja se va por atrás, es decir, a la porción posterior, está irrigando la porción posterior o la porción de atrás del corazón. Entonces, obviamente, hay más ramificaciones. No le voy a pedir que se las aprenda todas porque no se trata de eso. Mi objetivo en esta clase es que usted ubique, al menos que se recuerde cómo es el trayecto y cuáles son las principales arterias más importantes. Pues no le voy a estar pidiendo hasta el nombre de la más pequeña de las arterias del miocardio, ¿verdad? No, ¿verdad? Sino que por eso le hago le pongo esta diapositiva, donde tengo que usted se recuerde que la arteria coronaria derecha tiene las dos ramas, la rama interventricular posterior que está irrigando la porción de atrás del lado derecho del corazón y la rama marginal que está irrigando la porción anterior. Y por otro lado, la coronaria izquierda, donde está la arteria interventricular anterior,
y la rama circunfleja, que es la porción posterior del miocardio. Nótese que por eso, cuando la aorta sale del ventricular, va ascendiendo, la ascendente. Luego usted ve que hace como un arco, por eso se llama arco aórtico, o en alguna literatura usted lo encuentra como el callado de la aorta. Pero por lógica, si vemos que tiene un arco hacia un arco aquí, entonces llamémosle arco de la aorta. Y notará que tiene tres estructuras vasculares sumamente importantes. La primera es el tronco arterial brachiocefálico. Este tronco arterial los superiores, es decir, de este tronco brachiocefálico, con derecha, que va a irrigar mi cerebro, y la arteria subclavia derecha, ¿sí? Que va a irrigar pues prácticamente todo el brazo, antebrazo, mano y dedos derechos, ¿sí? Entonces aquí tengo que va ascendiendo la aorta ascendente, ya hablamos de las dos ramas de las arterias coronarias, luego tenemos estas tres estructuras vasculares. Tenemos la primera, el tronco arterial brachiocefálico, ya le dije que irriga. Luego tenemos la carótida común izquierda, la carótida común izquierda, que es lo que va a irrigar la parte derecha de la cabeza, ¿verdad? Parte derecha de la cabeza. Y la arteria subclavia izquierda, que va a irrigar la porción izquierda del brazo, antebrazo, mano y dedo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, fíjese cómo va ascendiendo el arco de la aorta, estas tres estructuras vasculares, ya sabemos qué hacen. Parte derecha de la cabeza y parte derecha del brazo, antebrazo y dedos. Luego la arteria carótida izquierda, carótida común izquierda, irriga la parte izquierda de la cabeza. Y la arteria subclavia izquierda va a irrigar pues brazo, antebrazo y dedos izquierdo. Por eso aquí tenemos cómo este arco se da y luego podemos ver cómo va descendiendo. Aorta ascendente, en la aorta ascendente tenemos las arterias coronarias, luego tenemos el arco de la aorta con sus tres estructuras vasculares ya antes mencionadas o descritas, y luego vemos que la aorta empieza a descender. Aquí hablamos de aorta descendente y ya vamos a ir hablando más detalladamente cómo va irrigando todo el cuerpo en su descenso esta arteria aorta. Vámonos a preguntas ahorita, o más que preguntas, ¿me están comprendiendo, caballeros y señoritas? Porque fíjese que le voy a decir algo. Aquí más que es al menos orientarse cómo va el trayecto de estas estructuras vasculares. Porque, obvio, yo ahorita le estoy ubicando, ¿verdad? O le estoy orientando cómo es el trayecto para que usted después se vaya pues a la literatura y así el doctor Renderos me explicó esto, que sale de aquí, por ejemplo, la aorta ascendente, aquí están las dos arterias coronarias con sus ramas, luego tengo pues estas tres estructuras vasculares importantes, el callado de la aorta, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda, y ahí pues no hay ningún problema. Yo me voy ubicando. Pregunto, ¿me están comprendiendo ahorita? ¿Sí o no? ¿Voy muy rápido? ¿Voy muy despacio? Por favor, necesito saberlo. A mí dice ahí, quiero ver que hasta el momento se está comprendiendo. Fíjense que este es el punto. Esto es por sentido común. Pues, o sea, si anatomía humana, usted sabe que inclusive anatomía humana, si usted agarra el libro de anatomía y dice, bueno, yo quiero aprender todas las estructuras porque quiero estudiar medicina o quiero estudiar odontología, bueno, yo tengo un libro de anatomía y empiezo a aprenderme, a guayabearme en base a los dibujos, cómo es el trayecto de las arterias, cómo es el trayecto de las venas, cómo se llaman diferentes estructuras anatómicas y no necesita que le estén explicando. Usted empieza pues a guayabeárselas y su cerebro tiene la capacidad de retener información y de ubicarse en tiempo y espacio y usted, bueno, se ubica. Obviamente cuando ya le dan una explicación de cómo es el trayecto, usted comprende más, pero anatomía, a mi juicio, tiene eso. Inclusive la anatomía, usted agarra un libro
aprenderse, guayabearse todas las estructuras anatómicas, se las aprende. Pues ponga un bicho de 8º grado, de 7º grado, que se aprenda todo el trayecto arterial de cómo se llama, de la circulación coronaria, se la aprende pues sin necesidad que yo le estoy explicando. ¿Por qué? Porque se basa o se ubica por las estructuras anatómicas del libro, ¿verdad? Bien, sigamos. Si hay dudas, igual voy preguntando. Entonces, esto creo que nos queda claro la circulación coronaria. Luego le dije que empieza a descender la aorta, valga la redundancia, la aorta descendente. Fíjese bien, aquí tengo yo igual lo que le he explicado, sin embargo aquí hasta se puede perder, pero como ya le expliqué, yo lo agarra fácilmente. Arco de la aorta. Remitámonos a esta, arco de la aorta. Mire, aquí tenemos las 3 estructuras vasculares que las acabo de mencionar. Aquí están, mire, el tronco arterial brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Tronco arterial brachiocefálico, arteria carótida común izquierda y subclavia izquierda. Le dije yo que el del tronco arterial brachiocefálico se va a irrigar, sale la arteria carótida común derecha y la subclavia derecha. Mire, del tronco arterial brachiocefálico que sale la arteria carótida común derecha y la arteria subclavia derecha. Mire el trayecto de la subclavia derecha, arterias axilares, ve aquí, se hace pues arteria vertebral. Pero ubiquémonos aquí, mire, la arteria subclavia derecha, sale la arteria axilar derecha. Obviamente la axila, ¿verdad? O el sobaco, arteria sobacal derecha, ¿sí? O arteria axilar derecha. Luego, arteria braquial. Estamos en brazo ya. Luego, arteria radial y arteria ulnar, antebrazo. Luego tenemos arco palmar superficial derecho, arco palmar profundo derecho. ¿Y en qué terminamos? En los carpos y metacarpos. Es decir, que prácticamente por sentido común del tronco arterial brachiocefálico sale la arteria subclavia derecha y mire, empieza a irrigar la región axilar, la región del brazo, la región del antebrazo, la región de la mano y la región de los dedos. ¿De dónde viene? Del tronco arterial brachiocefálico, la subclavia derecha. Mire, tronco arterial brachiocefálico, subclavia derecha. De la subclavia derecha va la axilar, la axilar hasta terminar pues prácticamente en los dedos de la mano derecha. Y nótese aquí la carótida común derecha, que va a irrigar ¿qué? Aquí está, mire, pues prácticamente va a irrigar la parte derecha de la cabeza, la arteria carótida común externa derecha, interna derecha, luego se van a las cerebrales anterior y media hasta terminar en la arteria basilar que va pues prácticamente irrigar la porción de atrás de la cabeza derecha, la porción posterior del cerebro. ¿Sí? Entonces vemos que no nos perdemos. ¿Por qué? Porque ya dijimos que el tronco arterial brachiocefálico sale las 2 ramas que van a irrigar la porción derecha de la cabeza y la porción derecha de su miembro derecho, como lo vemos aquí. Igual, la carótida común, por sentido común también, ¿verdad? Hace lo mismo que la carótida común derecha, solo que a nivel izquierdo. Y es lo mismo tanto para la carótida común derecha que para la carótida común izquierda, para la subclavia izquierda, para subclavia derecha. Mire, igual, ¿ve? Aquí inclusive termina, mire, en arteria axilar derecha. ¿Por qué? Porque sabemos que va a ser el mismo recorrido hasta terminar, pues, en los dedos de la mano, en este caso, pues, dedos de la mano izquierda. Entonces, esto, pues, prácticamente del arco de la aorta salen estas 3 estructuras vasculares que se van a encargar de irrigar cabeza y miembros superiores, tanto derecho como izquierdo. Aquí lo podemos ver, miren. Aquí vemos el arco de la aorta, aquí tenemos el tronco arterial brachiocefálico, ¿sí? El tronco arterial brachiocefálico, aquí tenemos la carótida común derecha, y note aquí va, mire cómo va la arteria subclavia derecha, cómo va disponiéndose, cómo se va distribuyendo, y en su trayecto, bueno, se le va llamando, por ejemplo, la arteria subclavia, ¿sí? La arteria subclavia derecha,
¿sí? Está a nivel pues de las estructuras óseas, y conforme va bajando de las clavículas, y conforme va bajando, mire, se llama axilar, braquial, bueno, aquí tenemos la torácica interna, la arteria mamaria. Lo que me interesa es esto, cómo es el trayecto desde que sale pues prácticamente la subclavia izquierda, y cómo va distribuyéndose en el miembro superior derecho, hasta terminar pues prácticamente en los dedos. Nótese que en anatomía así es, conforme esa estructura vascular va pasando por diferentes estructuras anatómicas, así se le va dando el nombre a la arteria. Notará, por ejemplo, arteria axilar, arteria braquial, y bueno, aquí tenemos la mamaria, ¿verdad? La torácica interna derecha. Lo que yo quiero es este trayecto. Mire, arteria pues subclavia, la subclavia. ¿Ok? Aquí tenemos a las clavículas, la arteria subclavia, la arteria axilar, pues la arteria braquial, luego llegamos al antebrazo, la arteria radial, la arteria ulnar, termina pues en los carpos metacarpoideos, ¿verdad? Por eso se llama arco palmar metacarpiano, ¿verdad? Hasta terminar pues prácticamente en los dedos. Igual es para el otro, para el sentido contralateral. Igual aquí podemos ver igual el tronco arterial brachiocefálico. Aquí vemos la arteria subclavia derecha, mire para dónde va. Ya explicamos todo este recorrido, cómo va, ¿sí? La subclavia, cómo va este recorrido hasta llegar a los dedos. Y aquí tenemos que, como tenemos el tronco arterial brachiocefálico, la carótida común derecha, mira hacia dónde va, hacia arriba. En su trayecto, la carótida común derecha se empieza a bifurcar en la carótida externa derecha, la carótida interna derecha, hasta irrigar pues prácticamente la porción anterior de la cara, la porción media y la porción posterior del cerebro. ¿De dónde? Del tronco arterial brachiocefálico. En otras palabras, entonces el tronco arterial brachiocefálico va a encargarse de irrigar la porción derecha de la cabeza y del miembro superior derecho. Ahora bien, en su recorrido, en su trayecto, en su descenso, porque ya vimos aquí está el corazón, la aorta ascendente, ¿sí? Aquí tenemos pues el arco de la aorta, que ya explicamos estas estructuras anatómicas. Nótese que va descendiendo, aorta descendente. Cuando pasa por la región torácica, se le llama aorta torácica. Cuando ya desaloja la cavidad torácica y la aorta sigue descendiendo y llega a la región abdominal, se le llama aorta abdominal, encargada de irrigar todas las estructuras vasculares o todas las vísceras que se encuentran a nivel de la cavidad abdominal. Luego usted ve que la arteria aorta sigue descendiendo, la arteria aorta abdominal. Ahora, cuando ya entra en la pelvis, en la cavidad pélvica, notará que se bifurca o se divide en dos ramas, ¿sí? Aquí ya se llaman las arterias ilíacas. Arteria ilíaca derecha y la arteria ilíaca izquierda. ¿Por qué? Porque están en la región pélvica, ¿verdad? Región pélvica. Entonces tenemos la arteria ilíaca derecha, arteria ilíaca izquierda. Cuando salen de la pelvis, ya entran a los miembros inferiores, ¿verdad? Por tanto, ya adquieren el nombre de la arteria femoral izquierda y arteria femoral derecha. Entonces, lo que yo quiero que usted comprenda no es que se me vaya a ver todas estas estructuras vasculares que debería de aprenderse, la verdad, no le estoy pidiendo eso, solo que le estoy pidiendo que se recuerde o tenga la idea cómo es el trayecto de esa estructura vascular tan importante que sale del corazón y cómo va irrigando todas las estructuras a nivel torácico, a nivel abdominal, a nivel pélvico, hasta llegar pues a los dedos de los pies. Entonces notará que por ejemplo, la aorta descendente en su trayecto torácico va irrigando, por ejemplo, las ramas mediastínicas, están las ramas bronquiales, las ramas pericárdicas, las ramas frénicas. ¿Por qué? Porque están irrigando pues prácticamente todas las estructuras que se encuentran alojadas pues prácticamente en la cavidad torácica, ¿verdad? Todas las estructuras. Las arterias esofágicas. Entonces usted notará
todas las ramificaciones y toda la irrigación que está generando la arteria aorta descendente en su porción torácica. Luego, cuando llega a la porción abdominal, sigue el mismo trayecto. Mire, ya le dije que cuando está a nivel abdominal, ya se le llama, valga la redundancia, aorta abdominal. Y notará que va pues también ramificándose y va irrigando todas las estructuras o todas las vísceras que se encuentran alojadas en la cavidad abdominal. Para el caso, aquí tengo la primera, el primer tronco importante, mire, el famoso tronco celíaco. Le voy a presentar el tronco celíaco aquí, mire, ubíquese usted aquí. El primer tronco importante de la aorta abdominal es el tronco celíaco. Aquí está. Notará que el tronco celíaco tiene dos ramas importantes. La hepática común, la arteria hepática común y la arteria esplénica. Obvio, ¿verdad? La arteria hepática común que está irrigando el hígado, ¿verdad? Y la arteria esplénica que está irrigando el vaso, ¿verdad? Entonces, del tronco celíaco se ramifica en arteria hepática común y arteria esplénica. Veamos aquí, mire, aquí vemos, ¿ve? La aorta descendente. Aquí tengo el tronco celíaco, que le decía aquí, el tronco celíaco. Entonces, del tronco celíaco sale la arteria hepática común y la arteria esplénica. Obvio, ¿verdad? Que en el trayecto de la hepática común, esta se va ramificando y notará que va irrigando, por ejemplo, la curvatura menor del estómago, hace un descenso a la hepática común para transformarse pues en la arteria gastroduodenal, para hacer pues una bifurcación, pues un cruce hacia arriba para irrigar que parte, mire, la porción de la curvatura mayor del estómago. Entonces, notará que el tronco celíaco es importante. ¿Por qué? Porque el tronco celíaco está irrigando pues prácticamente al hígado, a la vesícula biliar, está irrigando también al páncreas, a estructuras o glándulas sumamente importantes de la cavidad abdominal derecha. Por otro lado, la arteria esplénica que va a irrigar, mire, va a irrigar también parte del estómago, del fondo del estómago, va a irrigar pues prácticamente la cola del páncreas y va a irrigar pues un órgano noble como es el vaso. El vaso pues ya sabe usted que pues es parte del sistema linforeticular, que es encargado, además de filtrar sangre, de generar defensas en mi cuerpo, ¿verdad? Entonces notará qué importante o cuál es la importancia del primer tronco que va saliendo de la arteria aorta abdominal, el tronco celíaco, y que es prácticamente las estructuras, a grosso modo, las estructuras anatómicas que irrigan. Notará igual que la arteria aorta abdominal sigue descendiendo, mire, sigue descendiendo. Entonces yo aquí tengo primero el tronco celíaco, ya hablamos del tronco celíaco. Sigue descendiendo y hay otra estructura importante, la arteria mesentérica superior. Aquí está la arteria mesentérica superior, está prácticamente por debajo del tronco celíaco. Ya dijimos el tronco celíaco, que es lo que va a irrigar. Miren la arteria mesentérica superior que va a irrigar. Aquí podemos ver, miren, el tronco celíaco, luego sigue en su trayecto, sale la arteria mesentérica superior. ¿Y qué es lo que va a irrigar la arteria mesentérica superior? Mire, va a irrigar la porción del colon ascendente, irriga pues prácticamente parte del colon ascendente, irriga evidentemente pues también parte de la porción del yeyuno, que es la porción media del intestino delgado, tanto de la porción derecha como de la porción izquierda del yeyuno, ¿sí? Y del ilium. Notará también que irriga parte de la arteria mesentérica superior, va irrigando también alguna parte, alguna porción del ilium, que es prácticamente la porción final del intestino delgado. La arteria mesentérica superior. Entonces, igual, tronco celíaco, sigue descendiendo, arteria mesentérica superior, ya sabemos qué estructuras anatómicas irriga la arteria mesentérica superior, y luego de la arteria mesentérica superior sigue pues prácticamente la arteria mesentérica inferior. Mire, la arteria mesentérica inferior, aquí tenemos, ¿verdad? El tronco celíaco,
luego la arteria mesentérica superior, luego en su descenso tenemos la arteria mesentérica inferior, que va a irrigar pues prácticamente la porción derecha, izquierda, mejor dicho, del colon. Es decir, está irrigando el colon descendente, ¿verdad? Y el recto sigmoides. Usted puede ver aquí, ve, el recto sigmoides y el colon descendente. Entonces, prácticamente la arteria mesentérica inferior está irrigando porción inferior del intestino delgado y porción izquierda del colon, es decir, colon descendente y parte del colon o recto sigmoides. Por eso vimos aquí primero, pues, cuál es la ramificación a nivel torácico y cómo va descendiendo. Tronco celíaco, arteria mesentérica superior, arteria mesentérica inferior, y notará todas las ramificaciones que se van dando, por ejemplo, las arterias renales, las arterias gonadales, arterias lumbares que van irrigando, pues, al riñón, a las gónadas, hasta llegar a la cavidad, pues prácticamente a cavidad pélvica, donde ya dijimos que se va a bifurcar o se va a dividir en la ilíaca derecha y la ilíaca izquierda, ¿verdad? Para seguir ese trayecto y seguir irrigando todas las estructuras que conforman la cavidad pélvica y luego las estructuras vasculares que se encuentran pues a nivel de los miembros inferiores. Aquí va, mire, la aorta abdominal ya salió, ya desalojó las estructuras anatómicas antes mencionadas y mire, entra a la cavidad pélvica y ya se bifurca en arteria ilíaca derecha y arteria ilíaca izquierda. Conforme va descendiendo, llega al arco popliteo y arteria poplitea derecha, arteria poplitea izquierda. Por supuesto, aquí está irrigando tanto la porción anterior y la porción posterior. Por supuesto, no nos vamos a empezar a entrar en detalles cuáles son las ramificaciones de la porción anterior y porción posterior. Mi interés es que usted sepa el trayecto arterial desde que sale el corazón hasta que llega pues prácticamente a los miembros inferiores. Por eso notar aquí que sigue descendiendo. Mire de dónde viene la arteria abdominal, sigue su trayecto, arterias ilíacas, luego arterias femorales, luego arteria tibial, posterior y anterior, donde esté irrigando pues, prácticamente tibia y peroné, hasta llegar pues al arco dorsal del pie, donde esté irrigando pues prácticamente todos los dedos del miembro inferior derecho y miembro inferior izquierdo. Igual, ¿verdad? Tanto para porción derecha como porción izquierda es lo mismo. Entonces, de esa manera salen del corazón en todo lo que la desde la izquierda, ventrículo izquierdo, válvula aórtica, aorta ascendente, arterias coronarias, arco de la aorta y su trayecto en descenso pasando por las diferentes estructuras anatómicas hasta llegar pues a aorta torácica, aorta abdominal, arterias ilíacas a nivel de la cavidad pélvica, arterias femorales, arterias popliteas, arteria, ¿cómo se llama? Hasta llegar pues a los dedos, al arco, al arco del pie. Pregunto yo, a grosso modo, ¿me ha entendido el trayecto desde prácticamente de que esta estructura vascular, la arteria, sale desde el ventrículo izquierdo, su trayecto por toda la circulación sistémica, al menos se ha orientado cómo es que va ese proceso? Va igual. Y me dice Karim Eunice si se entiende. Sí se entiende. Ojo, acuérdense que igual lo estoy yo orientando. No es que usted se me va a ir a torturar y por eso le dije, le voy a dar algunos puntos esenciales. Mi objetivo con esta clase, porque no es ese mi objetivo es que usted no se me vaya a guayabear todas estas estructuras vasculares, porque no se las voy a preguntar. No le estoy hablando, no es mi competencia hablarle de todas las ramificaciones y de que usted se aprenda cuáles son las ramas de, por ejemplo, la arteria renal, de las arterias gonadales, del tronco celíaco, con sus diferentes
ramificaciones, pues no es mi objetivo ese. Mi objetivo es que yo quiero que usted comprenda cómo es el trayecto de la circulación coronaria y cómo es el trayecto de la circulación superior o circulación general, desde el momento que sale desde el corazón, cómo va ese trayecto y cómo va descendiendo hasta pues irrigar todo el cuerpo. Por eso le iba explicando a detalle por detalle estas estructuras. No es que yo le vaya a preguntar, vaya, entonces, como yo le hablé acerca del tronco celíaco, no le voy a preguntar, bueno, como yo le hablé del tronco celíaco, entonces dígame, el tronco celíaco se divide, por ejemplo, se ramifica en la hepática común. Dígame cuáles son las ramificaciones de la arteria hepática común o la hepática propia. No le voy a preguntar eso porque no es mi competencia. Mi competencia es que usted sepa el trayecto de cómo va toda esa disposición de sangre en todo el cuerpo. Ahora bien, retomando, acuérdense que las arterias son las que irrigan y las venas son las que drenan. Se recuerda que hablábamos, y me voy a remitir para que me comprenda, me voy a remitir a 2 diapos, pero antes entendamos esto. Aquí tenemos el drenaje coronario, Prácticamente aquí tengo yo el seno coronario. Aquí usted lo puede ver. Mire, aquí tengo el seno coronario. El seno coronario, ¿a dónde desemboca? En la aurícula derecha. Por eso me voy a remitir a esta imagen para que usted se recuerde de lo que le hablé en la primera clase. Veámonos dónde está el seno coronario. Creo que le puse esta diapositiva. Mire, quiero ver si esta diapositiva le puse, porque esta está en tórtora. Aquí tengo yo que aquí tengo el seno coronario. Mire, el seno coronario, pues prácticamente desemboca pues prácticamente en la aurícula derecha. Aquí tengo, mire, la fosa oval y mire lo que dice aquí, apertura del seno coronario. Prácticamente estas estructuras son las que van a permitir que toda la sangre proveniente que ya se utilizó en el miocardio regresen por las venas coronarias y desemboquen en la aurícula derecha. Entonces, por eso, vámonos a esta imagen nuevamente. Vámonos a esta imagen. Espérame, pues, tenme paciencia. Vámonos a esta imagen donde tengo el famoso seno coronario. ¿Sí? Entonces notará, voy a poner ¿cómo se llama? El puntero. Fíjese que las venas son las que drenan, ¿verdad? Las que ya traen toda esa sangre que el miocardio utilizó. Y nótese, mire, aquí tengo la vena cardíaca pequeña que va drenando la porción anterior del lado derecho del corazón. Aquí viene, mire, la vena cardíaca pequeña. Luego, aquí tengo la vena cardíaca anterior, que van llevando sangre hacia dónde, mire, en su trayecto lo van llevando hacia el seno coronario, que va a desembocar en la aurícula derecha. Aquí tengo, por ejemplo, esta vena, la gran vena cardíaca, que va trayendo sangre de la porción izquierda del corazón, va trayendo, va drenando toda esa sangre que lleva el miocardio a la parte derecha, izquierda, perdón, del corazón. Ya utilizó y a dónde la va a llevar al seno coronario. ¿Para qué? Para que el seno coronario desemboque en la aurícula derecha, de la aurícula derecha pase al ventrículo derecho, del ventrículo derecho pase a los pulmones, de los pulmones regrese a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda llegue al ventrículo izquierdo, salga por la arteria aorta y nuevamente se meta por las arterias coronarias. Se ocupa esa sangre y regresa nuevamente. Se encargan las venas cardíacas de drenar toda esa sangre y llevarla nuevamente al seno coronario. Entonces, esto era lo que yo quería que usted comprendiera. ¿Cómo es que una vez que aquí ya se utilizó las arterias coronarias con sus ramas y ahí irrigó todo el miocardio, tanto en su porción anterior como en su porción posterior, porción derecha y porción izquierda, a través de las venas regresen hacia el seno coronario, a la aurícula derecha, para que nuevamente en ese trayecto de aurícula derecha, ventrículo derecho, pulmón, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta ascendente,
nuevamente se esté irrigando el miocardio tanto en su porción derecha como en su porción izquierda. Y es de esta manera como el miocardio pues está nutriendo y está utilizando toda esa sangre que está bombeando y que viene pues del pulmón. Por eso aquí tenemos esta imagen del drenaje venoso coronario, del drenaje venoso coronario. Igual, lo mismo para todo lo que hemos hablado de la irrigación, notará que prácticamente, vámonos aquí, mira, aquí está el corazón, aquí tengo yo la vena cava superior y aquí tengo la vena cava inferior. Entonces igual, ¿verdad? Si usted se orienta aquí, aquí viene pues desde la porción inferior del cuerpo, es decir, desde las plantas de los pies, los dedos de los pies, pues prácticamente tibia y peroné, fosa poplitea, fémur, pelvis, prácticamente región abdominal, va drenando toda la sangre, mire, venas femorales, venas ilíacas, la vena cava inferior, mire que prácticamente la vena cava inferior, ¿a dónde va a desembocar? En la aurícula derecha también, ¿verdad? Es que hablamos en la porción inferior, es decir, miembros inferiores, cavidad pélvica, cavidad abdominal. Ahora, de la porción superior igual, mire, la vena yugular, las venas yugulares, ¿a dónde van a desembocar? Van a desembocar en la vena cava superior. ¿Para qué? De la vena cava superior y la vena cava inferior, donde desemboquen en la aurícula derecha. Y por otro lado, tengo el seno coronario, donde está desembocando pues toda la sangre utilizada por el miocardio. De esta manera estamos nosotros viendo pues prácticamente cómo es que va todo ese trayecto de la sangre venosa a la aurícula derecha y cómo se va ese trayecto por las diferentes cámaras cardíacas, atravesando las diferentes válvulas cardíacas hasta darse todo ese proceso que estamos pues hablando. Ahora bien, este es otro esquema, mire, este esquema de drenaje. Arterias ilíacas derecha e izquierda, arteria ilíaca interna y derecha e izquierda. Entonces usted puede ir viendo cómo van, pues prácticamente, estas vienen de las arterias, de las venas femorales, perdón, venas femorales, venas ilíacas, la vena ilíaca común derecha e izquierda y la vena cava inferior. Mire, y de la vena cava inferior aquí va drenando toda la sangre de las venas lumbares, gonadales, renales, suprarrenales, hepáticas, frénicas, hasta llegar a dónde, hasta llegar al corazón. Por eso es importante que usted sepa que todo ese drenaje que viene desde los miembros inferiores, a dónde va a desembocar y cómo ese trayecto para que la sangre nuevamente se oxigene y se dé nuevamente todo ese ciclo cardíaco que va a ser responsable de llevar la sangre a toda la circulación sistémica. Entonces notará que cuando ya entra la vena cava inferior, que ya se encuentra prácticamente en el corazón, perdón, en la cavidad abdominal, usted va viendo cómo se van uniendo las diferentes ramificaciones de venas hacia la vena cava inferior para llegar al corazón. Importante, aquí tengo una flecha, miren, aquí tengo la vena hepática, pero aquí tengo el sistema portahepático. El sistema portahepático es el responsable prácticamente de drenar toda la sangre que ya utilizó, por ejemplo, el hígado, el vaso, la vesícula biliar, parte del páncreas, todos los anexos que se encuentran en la cavidad abdominal puedan llegar al sistema portahepático para conectarse con la vena hepática común y la vena hepática común comunicarse con la vena cava inferior para que éste desemboque en la aurícula derecha. Por eso aquí tengo yo el sistema portahepático. Aquí tengo el sistema portahepático. Entonces notará que el sistema portahepático trae o drena sangre. Por ejemplo, aquí puede ver usted drenaje de la vena mesentérica superior, el color verdecito. El color verde está drenando sangre ¿de dónde? Mire, de la vena mesentérica superior. Está drenando de la vesícula biliar, de prácticamente el colon derecho ascendente, ¿sí? Y prácticamente toda esta parte de la porción media del intestino delgado está drenando toda esa sangre ¿hacia dónde? Hacia la vena portahepática
para que la vena porta hepática se comunique con la vena cava inferior para que ésta entre a la aurícula derecha. Por otro lado, el drenaje esplénico, como su nombre lo dice, ¿verdad? Bueno, está drenando toda la sangre ya que el vaso utilizó. También parte del páncreas, ¿verdad? Y parte también de la porción izquierda del intestino delgado y del colon. Entonces, ¿a dónde va a desembocar? En el sistema porta hepático, para que el sistema porta hepático desemboque o se conecte, mejor dicho, se una con la vena hepática común, y de la vena hepática común, pues prácticamente la vena cava inferior. Y el drenaje de la mesentérica inferior está trayendo pues prácticamente del recto sigmoides, y pues prácticamente también de la parte izquierda del colon, está trayendo toda esa sangre que ya utilizó esa porción anatómica. ¿Hacia dónde? Hacia el sistema porta hepático, para que se comunique con la vena cava inferior, y de la vena cava inferior pues prácticamente con la aurícula derecha. Esta es otra forma de esquematizarlo, cómo va, ¿sí? Cómo está el sistema porta hepático, de dónde trae vena esplénica, vena mesentérica superior, de dónde viene, de intestino, estómago, páncreas, intestino delgado, una porción del estómago, el páncreas, ¿hacia dónde? Hacia el sistema porta hepático, vena hepática común, sistema porta hepático y vena cava inferior para llegar al corazón. Se da el ciclo cardíaco que hemos hablado, pasa por las diferentes cámaras cardíacas, sale por la arteria aorta ascendente, irriga las arterias coronarias, irriga la porción superior de la cabeza, los miembros superiores, y luego empieza a descender hasta llegar a los miembros inferiores. Entonces ese es el trayecto de toda la circulación mayor. Por eso se habla aquí, mire, tanto de circulación mayor y circulación menor. Este dibujo, esta imagen que le pongo aquí, inclusive pues en área básica le enseñan a usted que está la circulación menor y la circulación mayor. Inclusive si compra el diario de hoy, en el apartado de papelitos o palomitas de papel del diario de hoy, que es un apartado solo para niños, allá hasta le ponen este tipo de cuadros, pues tipo de dibujos, para que usted comprenda la circulación mayor y la circulación menor. Por tanto, usted ya entiende que la circulación menor habla específicamente de cómo es el trayecto de la sangre a nivel del corazón y cómo éste atraviesa las diferentes cavidades cardíacas para llegar al pulmón, oxigenarse, llegar nuevamente al lado izquierdo del corazón y luego bombear toda esa sangre a la porción superior y en su trayecto a su porción torácica, a su porción abdominal, hasta llegar a los miembros inferiores. Notará pues que ahí se están formando los capilares venosos, donde se unen las arteriolas con las vénulas para estarse dando ese intercambio de sangre oxigenada con sangre no oxigenada, y luego pues llevarlo o drenarlo, como anteriormente ilustré, hasta llegar a la vena cava inferior, si es porción torácica, porción abdominal, porción pélvica y porción de miembros inferiores. Y la vena cava superior, que está irrigando sangre, que está drenando sangre del cerebro, de la cabeza, porción derecha, porción izquierda, miembros superiores, hacia el ventrículo, aurícula derecha. Entonces, yo creo que sí, hoy creo que sí me comprende cómo va todo este trayecto, hacia dónde viene, de dónde viene, mejor dicho, la vena cava superior, de dónde viene la vena cava inferior, de dónde viene el seno coronario y cómo trae toda esa sangre de la porción superior, porción del tórax hacia abajo y de la porción pues del corazón, y cómo va ese trayecto en todo el cuerpo. Por eso hablamos de circulación menor y circulación mayor. Otro esquema para que usted comprenda circulación menor, donde hablamos en la clase anterior de que el corazón se puede catalogar como una bomba derecha y una bomba izquierda. La bomba derecha ya sabemos que es la parte de la circulación pulmonar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es prácticamente en el pulmón donde se da el intercambio de oxígeno CO2. Del corazón derecho se habla de circulación pulmonar. Mientras que el lado izquierdo del corazón,
como es el responsable de bombear sangre a toda la circulación sistémica, hablamos de circulación mayor. Por eso aquí tenemos la circulación menor, que es la circulación pulmonar, y la circulación mayor, que es la circulación sistémica, que sale de o trabaja el lado izquierdo del corazón. Mientras que el lado derecho del corazón, pues hablamos específicamente de circulación pulmonar. Por eso tengo aquí yo un circuito pulmonar y tengo un circuito sistémico. No sé si me han comprendido hasta aquí, señoritas y caballeros de morfofunción 6. ¿Me han comprendido lo que les he hablado en este momento? A las 8:06 de la mañana. Mire, el objetivo de esto, Eduardo Natal me dice que sí ha comprendido, Alejandra Guadalupe también. Karim, lo mismo. El objetivo, como le repito, no es que usted se aprenda todas estas estructuras vasculares. El objetivo, como le repito, es que usted, como aquí me pone Marvin, que se entienda, que usted entienda cómo es ese trayecto y cómo, en qué consiste entonces la circulación o la circulación pulmonar y en qué consiste la circulación sistémica. ¿Qué estructuras vasculares involucra la circulación pulmonar y qué estructuras vasculares involucra la circulación sistémica? ¿Qué estructuras anatómicas involucran la circulación pulmonar y qué estructuras anatómicas involucran la circulación sistémica? Bien, vámonos con el último apartado. Ya con esto voy aterrizando. Con esto le voy reforzando lo que le acabo de decir. La circulación doble, lado derecho del corazón y lado izquierdo del corazón. Aquí ya no me detengo, ¿verdad? Porque esto creo que ya lo comprende. Pero sí es importante recalcar que el corazón, para poder bombear adecuadamente sangre, se rige por el sistema nervioso autónomo. Le leo la diapro. Bajo control. El corazón está controlado por el sistema nervioso, específicamente por el nervio vago, que impone, aquí usted ve el nervio vago, mire que impone un ritmo constante de alrededor de 70 latidos por minuto. Ya le dije, eso va a depender del metabolismo de la persona. Puede ser que alguien tenga 70 latidos por minuto, alguien tenga 80 latidos por minuto, alguien tenga 90 latidos por minuto, alguien tenga 60 latidos por minuto, y eso todavía es normal. Ya cuando el ritmo excede los 100 latidos por minuto o están abajo de los 60 latidos por minuto, eso ya no es normal. Hay que investigar por qué el corazón está latiendo más rápido, o tiene un ritmo muy rápido o tiene un ritmo muy lento. Entonces dice, cuando aumenta la actividad física o la tensión, el hipotálamo manda la orden para acelerar el ritmo cardíaco y proporcionar así mayor cantidad de sangre oxigenada a los músculos. Recuérdese, esto ya lo hablamos, el famoso eje hipotálamo hipofisiario, que es el encargado de regular todo el metabolismo corporal, ¿sí? Todo mi metabolismo basal. El eje hipotálamo hipofisiario es el responsable de estar liberando o de estar estimulando, mejor dicho, todas las hormonas de mi cuerpo para que mi páncreas trabaje, para que mi hígado trabaje, para que mi cerebro trabaje, para que mi corazón trabaje, para que mis gónadas trabajen, etcétera, ¿verdad? Entonces, prácticamente el eje hipotálamo hipofisiario es el encargado de que el corazón trabaje adecuadamente, ya sea a un ritmo normal o a un ritmo alterado, aumentado o a un ritmo disminuido. Por eso, el corazón se basa del sistema nervioso autónomo. Usted sabe que el sistema nervioso autónomo tiene la porción simpática y la porción parasimpática, ¿sí? La porción simpática va a ser la encargada de acelerar el ritmo cardíaco. La porción simpática, es decir, el sistema nervioso simpático, me va a encargar de acelerar el ritmo cardíaco. Mientras que la porción parasimpática me encarga de disminuir ese ritmo cardíaco. Notará aquí que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, es decir, aquí se está incrementando, aquí lo que está simulando es los latidos cardíacos que son mucho más
frecuentes. Aquí veo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque el corazón está acelerado, por tanto tiene mayor latido cardíaco, ¿sí? Entonces, esto lo hace el sistema nervioso simpático. Y mientras que la porción parasimpática lo que hace es disminuir el trabajo del corazón. Aquí puede ver, mire, un latido, 2 latidos. Es decir, la porción simpática aumenta el ritmo cardíaco. La porción parasimpática disminuye el ritmo cardíaco, ¿sí? Porción simpática, 1, 2, 3, 4, 5. Mire, 5 latidos. O sea, incrementa el ritmo cardíaco. La porción parasimpática disminuye ese ritmo cardíaco. Mire, un latido, 2 cardíacos. Entonces, por esa razón, quien regula el ritmo cardíaco es el sistema nervioso autónomo. Por un lado, la porción simpática lo incrementa y por otro lado, la porción parasimpática lo disminuye. Ahora bien, con esto le explico la diapositiva anterior. Existen mecanismos extrínsecos del control del volumen de sangre, ¿sí? Del volumen sanguíneo. Mecanismos extrínsecos del control del volumen sanguíneo. ¿Quién lo regula? El sistema nervioso autónomo. ¿Y el sistema nervioso autónomo cómo se divide? Su porción simpática y su porción parasimpática, ¿sí? Y obviamente también por el control químico, que son otras hormonas. Ya le voy a explicar cuáles, que van de la mano con el sistema nervioso autónomo. Ahora, el sistema nervioso autónomo, repitiéndole, se divide en 2 porciones. Una porción simpática y una porción parasimpática. La porción simpática, ¿qué hormonas son las que se liberan para incrementar los latidos cardíacos? La adrenalina y la noradrenalina, que son las catecolaminas endógenas, ¿verdad? Por eso le decía que el control químico va de la mano, porque la adrenalina y la noradrenalina, que son secretadas por la glándula adrenal, ¿sí? Aumentan la fuerza de contracción del corazón. Acuérdese que la adrenalina y la noradrenalina lo que hacen es vasoconstricción de la musculatura lisa arteriolar. Al haber vasoconstricción, la sangre sale con mayor fuerza y por tanto aumenta el trabajo del corazón. Por eso, la porción simpática a través de la hormona adrenalina y noradrenalina aumentan la fuerza de contracción del corazón. Miren lo que dice. La adrenalina y noradrenalina actúan sobre aurículas y ventrículos, aumentando la fuerza de contracción, independientemente de la precarga, efecto inotrópico positivo. En otras palabras, mire, el efecto inotrópico positivo es cuando el corazón incrementa esa fuerza para bombear sangre del ventrículo derecho al pulmón y del ventrículo izquierdo a la circulación sistémica. Entre mayor sea la fuerza que el corazón ejerce al contraerse, mayor es la fuerza con que la sangre sale disparada al pulmón y sale disparada a la circulación sistémica. Este es el famoso efecto inotrópico positivo. Ya le voy a explicar que entiende por precarga y poscarga. Ahorita entiéndame esto, que el sistema nervioso autónomo, la porción simpática a través de la adrenalina y noradrenalina, aumentan la fuerza de contracción. Y esto se llama efecto inotrópico positivo. Ahora bien, acuérdese que el sistema nervioso simpático incrementa el trabajo del corazón, mientras que el sistema nervioso parasimpático disminuye el trabajo del corazón. ¿Cómo lo hace? A través de esta hormona, mire, la acetilcolina, ACH, acetilcolina. Actúa en aurículas y disminuyendo la precarga y la fuerza de contracción. En otras palabras, para que me entienda en buen salvadoreño, ¿qué hace el sistema nervioso autónomo? La porción simpática lo que hace es liberar adrenalina y noradrenalina e incrementan la fuerza de contracción. Mientras que el sistema nervioso parasimpático, a través de la acetilcolina, disminuye esa fuerza de contracción. Por tanto, genera un efecto inotrópico negativo. Y obviamente tenemos que existen, aparte de la adrenalina y noradrenalina y de la acetilcolina,
Existen otras hormonas que van a incrementar o van a disminuir el trabajo del corazón, como la triodotironina, la insulina, el glucagón, el café. Si usted sabe que se toma una taza de café, le incrementan los latidos cardíacos. Hay ciertas drogas como el alcohol que tienen una etapa eufórica que le incrementan los latidos del corazón, pero le doy una etapa de depresión, ¿verdad? Que luego hace que el corazón trabaje menos, trabaje con menos fuerza de contracción. Entonces, igual, ¿verdad? Las drogas como el alcohol, el tabaco, drogas de uso ilícito, como el éxtasis, el crack, todas esas, pues van a generar también ese efecto, ¿verdad? Incrementando el trabajo del corazón y luego disminuyendo el trabajo del corazón. Entonces, a buen salvadoreño, lo que yo quiero que me entienda en esta diapositiva es que el sistema nervioso autónomo, su porción simpática incrementa los latidos del corazón y su porción parasimpática disminuye los latidos del corazón. ¿Me ha comprendido esto? ¿Sí o no? Hay preguntas acerca de lo que le he explicado el sistema nervioso autónomo, ¿sí o no? Juan José me dice que sí se entiende. Patti me dice que sí se entiende. Carlos Pacífico sí se entiende. Santos Anabel, vaya, ya con ustedes, digamos que me siento con ganancias. Si han entendido, con 3, 4 pelones que entiendan, ya tengo ganancia de lo que me he estado desgaleando casi hora 15, hora 20 minutos. Sigamos entonces, ya voy aterrizando. A las 8:25 lo saco. Entonces, esto es lo que se llama, en base a lo que le he explicado anterior, lo del sistema nervioso autónomo, su porción simpática y su porción parasimpática. Entonces, ¿qué tengo yo que es gasto cardíaco? Miren lo que dice gasto cardíaco. El gasto cardíaco se define como el volumen de sangre que expulsa cada minuto el ventrículo izquierdo en la aorta, ¿sí? Es decir, acuérdense que el ventrículo izquierdo es el que va a expulsar sangre a toda la circulación sistémica. Por tanto, necesita una muy buena fuerza de contracción. Por eso le decía en la clase anterior que la pared del ventrículo izquierdo es mucho más gruesa en comparación de la pared del ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo necesita mayor fuerza de contracción para poder enviar esa sangre a toda la circulación sistémica, hasta el dedo gordo del pie que le decía la vez pasada. Por eso, gasto cardíaco es igual al volumen de sangre por la fuerza de contracción. Dicho de otra manera, entre más sangre tenga, le llegue al ventrículo izquierdo, mayor va a ser la fuerza con que el ventrículo izquierdo va a expulsar la sangre a la circulación sistémica. Entre mayor sangre, entre mayor volumen de sangre le llegue al ventrículo izquierdo, así va a ser su fuerza de contracción. Así de sencillo. ¿Sí? Por eso tenemos la famosa precarga. La precarga define el gasto cardíaco. Fíjense lo que es gasto cardíaco. Es el volumen de sangre, la cantidad de sangre que está llegando al ventrículo derecho para que una vez se llene el ventrículo izquierdo de sangre, esa sangre sea expulsada con una fuerza hacia toda la circulación sistémica. Por eso tengo yo precarga y poscarga. Miren lo que es precarga. Precarga es prácticamente esto. Mire, cuando aquí, usted céntrese en el ventrículo izquierdo. Mire, el ventrículo izquierdo aquí no tiene sangre, pero notará que de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y se va llenando de sangre, mire, paulatinamente. Cuando el ventrículo izquierdo se empieza a llenar de sangre, como usted ve aquí, esto es precarga, mire. Esto es precarga. Precarga es que el corazón está en diástole. Está relajado. Sus cámaras están relajadas. Entonces, la sangre se está llenando en el ventrículo izquierdo. Eso es precarga, ¿sí? Precarga. Y entre más sangre le llega al ventrículo izquierdo, sus paredes se van a dilatar y por tanto será una mayor fuerza de contracción
para que la sangre pase a toda la circulación sistémica. Por eso es precarga. La precarga es en diástole. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo, obviamente, está pasando tanto en el ventrículo derecho, pero yo quiero que se centre en el izquierdo. La precarga es que el corazón, el ventrículo izquierdo, se está llenando de sangre, como usted ve aquí. Este es precarga. Por tanto, este es diástole, que va a ser poscarga. Poscarga es cuando se da la contracción y la sangre por la contracción es expulsada a toda la circulación sistémica. Por eso mire lo que dice precarga. Cuanto más se llene el corazón en la diástole, será la fuerza de contracción, mayor será la fuerza de contracción durante la sístole. Diástole es relajación. Mire, diástole es cuando el corazón está relajado. Aquí en la diástole se está dando la precarga. ¿Por qué? Porque la sangre se está llenando en el ventrículo izquierdo. Ahora, sístole es cuando hay contracción. Ahí es donde usted ve que la cámara cardíaca se hace más chiquita, se contrae. Durante la contracción tengo la sístole y por tanto toda esa sangre es expulsada a la circulación sistémica. Esa es la famosa ley de Frank Starling. La ley de Frank Starling dice, a mayor elasticidad, mayor fuerza de contracción. Es decir, entre más usted estire un instrumento, mayor será la fuerza que va a salir ese instrumento cuando usted lo suelte. ¿Sí? La ley de Frank Starling dice, cuanto mayor sea el llenado de sangre en el ventrículo durante la diástole, mayor será el volumen de sangre expulsado durante la subsecuente contracción sistólica, con una mayor fuerza de contracción. Entre mayor dilatación del ventrículo izquierdo, mayor fuerza de contracción a toda la circulación sistémica. Y aquí se aplica la ley de Frank Starling. Aquí tengo yo un cipote con una hombilla. Mire, si usted quiere matar una tortolita, o quiere matar un cuervo, quiere matar un zanate, lo que va a hacer para alcanzar ese zanate, pues no dejemos a los animales en paz, porque me pueden demandar por maltrato animal académico. Digamos que estos están bajando mango, y quieren bajar un mango cholo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces viene el cristiano, lo que hace es, con la hundilla, estira lo más que puede el hule, y entre más lo estira, mayor es la pedrada, y más lejos llega la pedrada, llega con mayor fuerza y y a mayor distancia. Entonces es el mismo principio. A mayor elasticidad, a mayor llenado, a mayor elasticidad, mayor fuerza de contracción. Entonces aquí se aplica la famosa ley de Frank Starling. Ahora, cuando ya es patológico, y esto lo vamos a hablar en insuficiencia cardíaca, y el corazón se empieza a tener, por ejemplo, una cardiopatía dilatada, la elasticidad del corazón se pierde. Por tanto, ya no tiene este principio que a mayor elasticidad, mayor fuerza de contracción. Ya cuando yo tengo patología, tengo, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, las fibras cardíacas ya no tienen esa elasticidad. Por tanto, es como el calcetín que soca para afuera, ¿verdad? Con el calcetín normalmente debería socar para adentro, soca para afuera. ¿Por qué? Porque el hule, la elasticidad ya se perdió. El elástico de esto ya se perdió. Entonces, ya cuando hay patología cardíaca, el corazón pierde esa elasticidad. Por tanto, ya no tiene esa fuerza de contracción y por tanto el corazón tiene a encharcarse, el pulmón se encharca, el corazón se encharca, uno se empieza a edematizar, se le edematizan los miembros inferiores, se le edematizan los pies, se edematiza la cavidad abdominal y son los famosos personas que tienen insuficiencia cardíaca, que se ponen morados, que dan como 3 pasos y se cansan. ¿Por qué? Porque el corazón no tienen encharcado y el pulmón no tienen encharcado. ¿Por qué? Porque no tienen una muy buena fuerza de contracción el corazón, no tienen una buena elasticidad. Por tanto, con esta diapositiva me quedo para que entiendan. Contractibilidad es la fuerza de contracción con cualquier precarga dada. Acuérdese, precarga y poscarga. Aquí tengo yo precarga, es cuando las cámaras cardíacas se están llenando de sangre. Esta es precarga. Por tanto, la precarga es en diástole. Y la poscarga, que es cuando se expulsa la sangre, estamos hablando de sístole.
Entonces aquí tengo yo efecto con cronotrópico positivo, ¿sí? Poscarga, contracción, sístole, y precarga es diástole, es relajación. Bien, exactamente tengo las 8:25 de la mañana. Pregunto, ¿me han comprendido lo que les he hablado acerca de la ley de Frank Starling y la precarga y la poscarga? ¿Sí o no? Justin me dice, es que sí lo explica bien, pero muy difícil para poner los parciales. Pues sí, la gracia es esa, pues. Ponerlo también un poquito de dificultad en los exámenes, Justin. Pero es válido, todo estudiante es válido. Bueno, al menos Justin me dice que sí ha comprendido. ¿Ok? Yo le creo a Justin y me lo ha demostrado. Cuando él entiende, entiende. Me han comprendido porque hasta aquí llego yo, ¿verdad? Hasta aquí llego. Ahí me dice Karim, si se entiende, va, perfecto. Entonces me doy por satisfecho que al menos pues que hayan comprendido, al menos unos 20 ya es ganancia, porque definitivamente no tengo ahorita un parámetro para ver si la mayoría realmente me ha entendido. Ya queda pues a criterio suyo si me entendió o no me entendió, ¿verdad? Entonces, lleguemos hasta aquí. Nos escuchamos mañana. Bueno, nos vemos mañana a las 10 de la mañana en Morfo y mañana sí hay clase de patología presencial a la 1 de la tarde conmigo. Hoy van a tener a las 10 con la doctora Cuadra. Así que, señores, lleguemos hasta aquí. Feliz día y nos escuchamos, nos vemos, mejor dicho, el día de mañana.